A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Sallallahu alayka ya Abu Abdullah. La paz y la bendición de Dios sea contigo, oh Hussein, oh gran mártir de Karbala. Hoy queremos hablar sobre la filosofía del levantamiento del Imam Hussein alayhi salam y nosotros cómo podemos conmemorar esa gran tragedia de Karbala. Bueno, nosotros tenemos una carta del Imam Hussein alayhi salam dirigido a los sabios, a los directores, a los jefes, a los jeques de ciudad de Kufa y de Irak. Entre ellos, Suleiman ibn Surad, Musayyib ibn Najabe, Rafa'at ibn Shaddad, Abdullah ibn Wal, y entre otros hermanos creyentes, que el Imam Hussein alayhi salam se dirige la carta hacia ellos, aunque después algunos de ellos traicionan al Imam Hussein alayhi salam. ¿Qué dice el Imam Hussein alayhi salam en esa carta? Oh Imam Hussein, ¿por qué te has levantado? Eso le vamos a explicar el propósito del Imam Hussein alayhi salam, la filosofía del levantamiento del Imam Hussein alayhi salam. Bueno, el Imam Hussein empieza su carta así. أما بعد فقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في حياته. Empieza con una palabra del profeta del Islam que todos estos compañeros del mensajero de Dios lo han escuchado. Dice, ustedes han escuchado que el mensajero de Dios en su vida dijo: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان. ¿Quién de ustedes va a ver un rey corrupto, pecador, tirano, cruel, que derrama la sangre de los inocentes, quien considera lícito lo que Dios puso ilícito, quien rompe los pactos que Dios lo ha hecho con la humanidad, el pacto de la obediencia lo ha roto, y que no le importa obedecer a Dios, que está en contra de la práctica del mensajero de Dios, en contra de la sunna y la conducta del mensajero de Dios, entre los siervos de Dios, entre la gente, hace los pecados, difunde los pecados y hace tiranía. Entonces ya estamos viendo un rey así. ¿Qué hay que hacer? El Imam Hussein alayhi salam dice, ustedes han escuchado que el mensajero de Dios dijo, cuando van a ver esa escena, tienen que hacer al-amr bil-ma'ruf wal-nahy anil munkar, ordenar al bien, impedir al mal. Quiere decir que tú, como creyente, tienes la obligación de alzar la voz, gritar en contra del tirano, decir no al tirano, decir basta al tirano. Quiere decir, tú no puedes quedarte en silencio delante de un cruel, delante de un opresor, delante de uno que está derramando sangre inocente, delante de un Israel mata niño. Entonces tienes que alzar la voz y gritar, decir no, decir ya basta la crueldad. Entonces, ¿qué dice el mensajero de Dios sallallahu alayhi wa sallam? Dice, ثُمَّ لَمْ يُغَيِّرْ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ. Si vas a ver a un cruel, un rey corrupto como esto, y no lo vas a cambiar con tu palabra y con tu obra, no lo vas a impedir con tu palabra, con tu obra, كَانَ حَقِيقًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدْخِلَهُ مَدْخَلَهُ. En el día del juicio final mereces, ante los ojos de Dios, mereces estar junto con ese tirano en el infierno. Quiere decir, si tú vas a ver que hoy en día, por ejemplo, Israel está matando niños en Gaza, entonces tú lo vas a ver y estás callado y no dices nada, no lo rechazas, no lo condenas, no dices nada. Entonces cada persona que ve la crueldad de un opresor y está en silencio, merece estar junto con este opresor en el infierno. Dios lo llevará junto con ese opresor en el infierno. Entonces el Imam Hussein alayhi salam continúa, dice, وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ. Y han sabido que esa gente que hoy en día está al mando
hicieron el pacto de obediencia a Satanás. ¿Qué es ese pacto? Ta'atu shaitan, ¿qué es? El pacto de obediencia de Satanás, ¿qué es? Es que Satanás ha jurado hacernos expulsar del paraíso. Como en el comienzo lo hizo, en el futuro lo quiere hacer. Quiere decir, Satanás no quiere que yo llegue a la perfección, a la felicidad aquí en la tierra y en más allá. Entonces, Satanás tiene un plan para la humanidad. ¿Cuál es ese plan? Destruir a la humanidad. Nuestra ruina, nuestra destrucción, nuestra aniquilación es el plan de Satanás en la tierra. Entonces, Satanás quiere poner entre la humanidad el odio, la guerra, derramamiento de la sangre. Es el plan de Satanás. Entonces, ¿cómo el ser humano va a llegar a asesinarse o asesinar a otro? Porque eso es una crueldad, el ser humano no lo hace. Cuando el ser humano pierde el intelecto, pierde el poder intelectual, hará todo lo malo. Porque esto es el profeta interior, lo cual te conecta con el profeta exterior, que es la revelación del Dios, está en el Sagrado Corán. Cuando queremos desconectarte del centro del mando, de la revelación, necesitamos apagar el intelecto tuyo, el centro del mando. Si ya está apagado, este ser humano tiene un cuerpo material y deseos carnales. Si le hemos apagado el intelecto, ¿sí?, y le hemos apagado la vida espiritual, entonces este ser humano va a ser fácil para manejar por Satanás. Satanás lo va a manejar bien. Este ser humano va a caer en el pacto de Satanás, que es el pacto de aniquilar a los seres humanos. Entonces vamos a ver cómo Satanás puede quitarnos el poder intelectual. Tiene 6 instrumentos. 6 instrumentos que con ello Satanás nos quite el poder intelectual, nos empuja en nuestra aniquilación y nos utiliza como un instrumento de Satanás para aniquilar a otros seres humanos. Es bastante peligroso, ¿no? Vamos a ver cómo pasa esto. Cuando el ser humano ya deja el intelecto, ¿qué es? El intelecto va a ver cada cosa y te va a explicar los beneficios y los perjuicios. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dice, esto te va a perjudicar, no vaya a fumar. El intelecto dice, te va a perjudicar, no haga esto, tiene consecuencias. Te habla de las consecuencias de las obras. Aunque lo deseas, el intelecto funciona como un freno. Al-aql en árabe significa lo que te va a atar el pie. Te va a atar el pie, te va a arrancar. Te dice, no puede ser, te va a frenar, te va a detener, te va a contener. Entonces tú quieres ir donde tu deseo, tu ambición, tu envidia, tu lujuria, lo que sea, el intelecto te lo impide, te va a frenar y hablándote de las consecuencias. Si Satanás quiere llevarme a mi aniquilación, por ejemplo, consumiendo alcohol, droga, lo que sea, primero necesita apagar la luz del intelecto. Y Satanás lo hace muy bien. Dice, mira, vamos cómo nosotros podemos controlar a los seres humanos cuando la emoción está tan furiosa, tan emocionada, cuando ya le hemos subido el grado de la lujuria, emoción. Entonces, y también en otra parte le hemos enseñado no utilizar el intelecto, que eso es una instrucción. Enseñamos a los seres humanos a no pensar. ¿Cómo el ser humano no va a pensar, solo va a obedecer? Por ejemplo, el sistema que Satanás hoy en día lo está utilizando, los videojuegos. En los videojuegos prácticamente no te deja pensar. Tú tienes que llegar y obedecer las instrucciones. Por ejemplo, tienes que matar a esto para llegar al siguiente nivel. Tú no tienes la libre albedrío para no matar. Tienes que matar. Quiere decir, me está criando como un matón. Tengo que matar para llegar al siguiente nivel. Tengo que hacer esto. Te convierte a un robot, a un ser humano que no tiene el derecho de utilizar el intelecto. El sistema educativo también, que hoy en día es como Agenda 2030, muchas veces te están llevando a las emociones, ¿sí? Entonces usted va a ver que el sistema te quiere quitar el intelecto.
Entonces usted va a ver, por ejemplo, ahora queremos hacer que un adolescente no piensa. Primero hay materias para eliminar el intelecto. El primero y más importante instrumento de Satanás durante la historia ha sido alcohol. El alcohol, el vino, cerveza, lo que sea, cuando uno consume alcohol, entonces el poder intelectual se reduce, prácticamente el intelecto se va a apagar y las emociones se van a aumentar. La lujuria se aumenta, la ira se aumenta, todo lo que sea emoción. Entonces, el Sagrado Corán dice, cuando habla del alcohol, dice, Rejsun min amal ash-shaytan, es una impureza de obra de Satanás. Por eso Imam Hussein alayhi salam, cuando está criticando a Yazid, dice, wa huwa sharibul khamr, es un alcohólico. Yazid es un alcohólico. Por eso no se puede seguir a un alcohólico, porque no tiene el poder intelectual, sino es pura emoción, pura lujuria, ambición, envidia, todo lo malo. Todos los vicios están presentes. Entonces lo primero que Satanás siempre en toda la comunidad hace es el alcohol. Alcohol. Más que todo va a apagar la luz de la vida espiritual. ¿Cómo se apaga la luz de la vida espiritual? Con dos obras. La comida ilícita, robada, sobornada. La sangre, que hoy en día usted va a ver en América Latina, en todos los supermercados, la gente que come, la carne que tiene sangre, que contiene sangre. Porque no van a desangrar al animal, no lo van a hacer sacrificio halal, sacrificio no lo hace. Entonces el animal se queda con la sangre, la gente come sangre, la sangre tiene un carácter que es alma de animal, ese alma está en su sangre, entonces usted está comiendo como el alma de animal, esto te va a dar mucha maldición y te apaga la luz espiritual que tienes, porque ahí está la vida. Entonces te mata la vida espiritual, la sangre, el cerdo. ¿Y qué más? El odio. Cuando una persona desde el comienzo tiene el odio, ¿cómo una persona desde el comienzo va a tener odio? Cuando ya está mal nacido. Mal nacido significa que al nacer hay un problema en nacer. ¿Cómo una persona va a tener problema en nacer? Cuando el hombre no asume la responsabilidad del niño. ¿Qué quiere decir? Quiere decir es un hijo bastardo. Es el fruto de la fornicación, adulterio. Entonces está bien que la obra de Satanás. Satanás quiere que desde el nacimiento el niño reciba maltrato. Quiere decir, está en la panza de su mamá no quiere asumir la responsabilidad. ¿Por qué? Porque el hombre que hizo ese niño es un hombre irresponsable, le fornicó a ella y se fue. Entonces ya ella se queda sola con ese niño en la panza, entonces siempre tiene como un odio, como lo va a ver como el resultado de la persona que le traicionó. Y muchas veces las mujeres maltratan a su hijo cuando el hombre maltrata a la mujer. Es como una reacción natural de las mujeres que no han tenido una buena educación religiosa o una buena educación, decir, de EQ, de control de las emociones negativas. Entonces, cuando la mujer está molesta, pega al niño para hacer sufrir al papá. ¿Lo ves? Entonces, cuando ese papá es un traidor, siempre la mamá, o muchas veces la mamá empieza a maltratar o le va a abandonar al niño, desde el niño ya desde la infancia recibe maltrato, entonces siempre eso es importante, la educación islámica, que la relación no sea haram, no sea prohibido, no sea una relación sin compromiso, que tenga que ser el matrimonio islámico. Matrimonio significa el sexo con responsabilidad, que es decir, el sexo que ya tiene la persona, asume la responsabilidad de manutención de los hijos que ha hecho. Entonces vamos a ver, el Satanás empieza a hacer todo lo posible para que el niño crezca con el odio, que todo el mundo le maltrate, porque el niño es inocente, no tiene culpa, pero cuando toda la sociedad durante la vida le han hecho la culpa y el niño dice, ¿qué culpa yo tengo que ese hombre cuando tenía lujuria y esa mujer estúpida sin tener responsabilidad hicieron cuando estaban borrachos? Y ya me lo hicieron a mí, entonces todo el mundo me maltrata a mí, que todos mis amigos y otros compañeros, todo el mundo le ama, pero a mí no. ¿Por qué? Porque nadie asume la responsabilidad, entonces tiene que criarse en una casa de niños abandonados o en la casa de una tía, de una abuelita, de no sé qué. Entonces usted va a ver que Satanás ha hecho bien la obra.
Ha hecho bien, muy bien la obra de Satanás. Entonces el alcohol, el sexo sin responsabilidad que va a ser adulterio, fornicación, y cuando ya están bebiendo el alcohol, no van a utilizar métodos anticeptivos. No lo van a utilizar, quiere decir, no van a usar condón. Entonces van a engendrar hijos. Eso, imagínense, qué vergüenza. Entonces, el equipo de Satanás, el equipo de control al intelecto, o mejor dicho, apagar el intelecto, son los siguientes. Todo lo que te va a aumentar el grado de la emoción. La música haram, la música del Sagrado Corán y el Islam lo dice, wajtanibu qawla az-zur, aléjense de esto. Pero la gente va a caer. Cuando ya escuchas una música que te va, podemos decir, promover y te va a excitar. La música también es ese carácter. La persona empieza, cuando escucha la música, ¿qué hace? Empieza a bailar. Entonces la danza. La danza también te hace producir muchas hormonas que te hace reducir el poder intelectual. La persona empieza a bailar y ahí es justo, necesita alcohol. Empieza a beber alcohol. Entonces, en todos los casinos, casas nocturnas y todo, siempre está la música haram, siempre está la danza y siempre está alcohol. El resultado de los tres, ¿cuál es? Y también a veces está droga, que todo en el Islam es prohibido. El resultado es la fornicación. Siempre está la mujer desnudez. Sí, la mujer desnuda. Tienes que quitar el velo islámico de la sociedad. ¿Qué es que quitarlo? ¿Para qué? Para que todas las mujeres tengan aspecto sexual. Una sociedad sexualizada. Entonces todas las mujeres andan con los pechos, no sé, trasero, pierna, toda afuera. Entonces todo el mundo está excitado, siempre buscando. Todo el mundo está en la situación caliente, hot, en la vida. Tiene una vida hot. Entonces todo el mundo es solo, lo único que está pensando está en el sexo. Que si le abres la cabeza, todo es sexo. No más. No me importa mi perfección, no me importa la sociedad. El único que me importa porque no he tenido una relación estable, no he tenido una pareja fija, entonces el único que me importa es cómo tener el sexo en el fin de la semana. Entonces la persona está corrompida. Imagínense. El Imam Hussein, ¿qué dice? Dice, قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ. Esa palabra de sabiduría del Imam Hussein. Dice, ellos han comprometido obediencia de Satanás. Imagínense qué vergüenza con Yazid. Entonces todo lo que te digo en el tiempo de Yazid no era para hoy. Sí, todo era en el tiempo de Yazid. Entonces el final, el resultado es la fornicación. Todo ello para llevar a la sociedad a la fornicación. La fornicación es clave. ¿Por qué hoy en día la sodomía por todo lado? ¿Por qué? Lo único que hace sodomía es que hace a la gente que pierda el poder intelectual. Cuando una persona pierde el poder intelectual, ¿qué le hace? Imagínense, hermanos, esto que nosotros tenemos hoy en día en la sociedad. ¿Por qué tanta insistencia, tanta resistencia en orgullo de gay, en hacer perder la comunidad, en hacer destruir la familia y todo eso? ¿Por qué? Ese por qué es bastante importante. La Agenda 2030, la ideología de género, todo eso, ¿por qué? Porque cuando vamos a disolver la familia, cuando una mujer nunca va a aguantar a un hombre traidor, un hombre que va a acostar con muchas mujeres o con hombres. Y el hombre que ha acostado con otros hombres no le gustan más mujeres, porque ya lo único que le importa es la relación anal. Entonces la relación vaginal no le gusta más. Esto, hermano, a ver, es una forma de destruir a la sociedad. Y Satanás lo hace muy bien. Y al final es la fornicación y el adulterio. Y cuando ya están borrachos lo hacen. ¿Por qué? Porque generalmente han recibido muchas consecuencias, enfermedades, y entre muchas otras consecuencias. Entonces la persona cuando está borracha entra claramente en todo ello. Cuando entra y el resultado va a ser un hijo. Después de la fornicación va a pasar dos cosas. Cuando la mujer se queda embarazada tiene dos opciones y ambas son para Satanás. Ambas servirán a Satanás. O ella va a jurar fidelidad a Satanás y va a asesinar a su propio hijo que está en su vientre, y ellos lo cambiaron el nombre de asesinato al aborto. Y es un asesinato, es asesinar a un ser vivo. Entonces asesina a su propio hijo, ella se convierte a una soldada de Satanás. Que el Imam Hussein dice, قَدْ لَزِمُوا طَاعَةَ الشَّيْطَانِ. La mujer que está dispuesta a asesinar a su propio hijo
va a estar dispuesta a obedecer a Satanás en muchas otras cosas en la tierra. Entonces va a ser como si recibe tanta maldición y esa maldición le lleva a obediencia de Satanás. Un compromiso maligno con Satanás, porque ella después va a recibir mucha desesperanza y la persona que pierda la esperanza hará todo. Vamos, en otro lado, es que ella no va a abortar a su hijo y le hace nacer, pero es un hijo de una relación ilegítima. Entonces el hijo va a ser un hijo ilegítimo. Cuando ese hijo es ilegítimo, no recibe el cariño o amor, y Satanás también viene a hacer tentaciones a esa mujer. Mira ese maldito hijo, ese resultado de ese hombre malvado. Cada vez la mamá reprocha al hijo por lo que no ha hecho ese hijo, por ese papá que ese hijo nunca lo ha visto. Entonces el maltrato entre la mamá fornicadora, adúltera y el hijo, el resultado de esa fornicación siempre existe, siempre. Nunca se va a encontrar un caso que la mamá fornicadora trate bien a su hijo. Siempre. Que de alguna y otra forma, cuando la mamá está molesta, problemas económicos y todo eso, la madre soltera empieza a criticar a su hijo, por lo que ese hijo pobrecito no tiene la culpa. Entonces, desde el niño, ese hijo crece con un complejo de inferioridad, un complejo de maltrato de parte de la mamá. Mamá tiene que ser la fuente de amor y cariño, puro amor tiene que ser. Entonces, cuando desde niño, muchas veces estas mujeres no van a dar leche a esos hijos. Entonces va a tener problemas le va a carecer es decir, desde el comienzo va a tener muchos problemas, muchos defectos en el crecimiento del niño. Imagínense todo eso, cuando hablamos del pacto de Satanás, es pura aniquilación de la raza humana. El niño que tiene que ser amado por su mamá, servido por su papá, escucha esa palabra, servido por papá tiene que mantener a la familia económicamente, eso es el Islam, tiene que pagar manutención, siempre papá, y la mamá lo único que tiene que importarse es el amor, amar a los niños. Mamá tiene que ser la fuente de amor. Entonces en el Islam ni es obligatorio el trabajo de la casa, el quehacer de la casa no es obligación para la mujer. En el Islam no es así. Que la mujer puede no trabajar nada en la casa y el hombre aún así tiene que servir en la casa, comprar todo y pagar manutención. ¿Por qué? Porque la mujer lo importante que tiene que tener es el amor y cariño. Punto. Entonces la mujer cuando se vuelve como el centro de amor y cariño, ella cuando ya está llena, el depósito de su amor está lleno, ella por sí misma empieza a servir, ayudar, trabajar en la casa. Pero no se puede obligar a ella. Quiere decir, el formato que la mujer trabaja en la casa no puede ser por una obligación, sino tiene que ser por mucho cariño y amor. Cuando la mujer es amada por su marido, la mujer dará todo por su marido. Eso es el sistema que Dios puso. Cuando el hombre es un hombre servicial, fiel a su mujer, hace todo para su esposa, la mujer entonces automáticamente empieza a funcionar de forma perfecta, ayuda, va a ser una mujer muy sabrosa en el sexo, va a ser la mejor mamá para los hijos y va a ser lo mejor. Entonces, ¿me entiendes? Todo amor. El Islam quiere que la casa se convierta como la casa de amor, del mucho cariño, de la espiritualidad. Pero cuando Satanás esté presente en esa casa, eso no lo permite, porque Satanás trae el pecado, trae la maldición, trae el odio, trae desconfianza. Cuando llega desconfianza, se pierde el amor. Satanás quiere la lujuria, pornografía, el alcohol, cerdo, sangre en esa casa. Entonces va a venir el odio en la casa. Vamos. Entonces, ¿cómo Satanás va a aniquilar a la sociedad? Está bien claro. Entonces, Satanás a través de eso, ese niño crece con ese complejo de inferioridad y cuando va a ser grande, con tantos odios que ha recibido, le han sembrado odio, lo que van a cosechar de ese niño es un delincuente profesional. Porque dice, mira, si yo no voy a vengar de esa sociedad que me ha hecho así, entonces ellos me van a aniquilar. Es como una pelea, una lucha libre, o te mato o me matas, entonces te mato. Imagínense, entonces va a ver el grado de la violencia tanto, usted va a ver, por ejemplo, en algunos países de América Latina y en otro lado del mundo lo mismo, donde hay más corrupción, más prostitución, hay más violencia. Quiere decir, hay
una relación directa entre la prostitución y la violencia callejera. Es directamente la droga, la prostitución, alcohol, vandalismo, violencia, violación. Está todo así como el complot de Satanás para aniquilar a los seres humanos. Entonces el Imam Hussein alayhi salam dice, cuando tú vas a ver que el complot de Satanás ahí está presente, ellos han jurado fidelidad a Satanás, no puedes quedarte en silencio. Tienes que despertar al mundo, tienes que venir a hablar a la gente, despertar al mundo. Y si no, tú también llevarás toda la culpa y todo el pecado de todo lo que están cometiendo ese pecado. Entonces el Imam Hussein alayhi salam continúa en su carta, dice, ellos están viendo que ellos han jurado la fidelidad a Satanás, وَتَوَلَّوْا عَنْ طَاعَةِ الرَّحْمَنِ, dieron la espalda a Dios. Ellos desobedecieron a Dios. وَأَظْهَرُوا الْفَسَادِ, todo tipo de la corrupción que antes era escondida, ahora de forma descaradamente lo están publicando. Quiere decir, ahora la maldad ha llegado a su nivel máximo de la maldad, entonces está publicando la maldad de forma pública. Imagínense. وَعَطَّلُوا الْحُدُودِ, ellos han roto todas las normas de Dios. Suspendieron todas las normas de Dios. وَاسْتَأْثَرُوا بِالْفَيْءِ, todo lo que era riqueza común lo robaron. وَحَلُّوا حَرَامَ اللَّهِ وَحَرَمُوا حَلَالَهُ, pusieron lícito todo lo que Dios había prohibido y pusieron prohibido lo que Dios había puesto lícito. Entonces el Imam Hussein alayhi salam dice, yo tengo que dar el ejemplo. وَإِنِّي أَحَقُّ بِهَذَا الْأَمْرِ لِقَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Yo soy el nieto del profeta del Islam. Entonces, si el mensajero de Dios nos ordenó, tenemos que alzar la voz en contra de la tiranía. Yo, por ser nieto del profeta del Islam, tengo que ser el primero. Tengo que alzar la voz, tengo que levantarme, gritar en contra de esos tiranos. Entonces el Imam Hussein alayhi salam habla a ellos, dice que sí, yo voy a salir de ciudad de Medina para ir donde la ciudad de Kufa. Hay un detalle que hay que decirles. Cuando el Imam Hussein alayhi salam sale de ciudad de Medina, ¿por qué lo hace? Porque Yazid manda a Walid ibn Atabeh, el gobernador de ciudad de Medina, que el Imam Hussein tiene que pactar con Walid ibn Atabeh, o Walid ibn Atabeh tiene que asesinar al Imam Hussein alayhi salam. Entonces en una noche invita al Imam Hussein alayhi salam en la casa del gobierno, en el palacio del gobierno de ciudad de Medina, en Arabia. Yazid está en Damasco, en Siria, Sham se llama. Entonces el gobernador le dice al Imam Hussein, mira que el comandante de los creyentes, a ese borracho fornicador Yazid lo llama comandante de los creyentes, como en los países hoy en día árabes que tiene un tirano corrupto, un fornicador, y lo llaman Amirul Mu'minin, el califa de los musulmanes, Sultanul Muslimin, el rey de los musulmanes. Pero todo es el rey de Satanás esto, como el rey de Arabia Saudita. Entonces dice que el comandante de los creyentes Yazid le ha ordenado que pactes con él y no seas rebelde. El Imam Hussein alayhi salam ya responde bien fuerte a este señor. Dice, oh señor gobernador, en Ahlu Bayt an-Nubuwwa nosotros somos familiares del profeta. Wa ma'dan ar-risala, la mina de la profecía, quiere decir la fuente de la revelación de Dios, llega de nosotros. Wa mukhtalaful malaika, y los ángeles de Dios vienen por nosotros y ya aún siguen estando en contacto con nosotros. Wa bina fatahallahu wa bina khatamallah, el comienzo de todo estará por nosotros y el final será por nosotros. Wa Yazid, y al contrario, ¿quién es Yazid? El hijo de Muawiyah, el nieto de Hind, la enemiga del mensajero de Dios. El nieto de Abu Sufyan, enemigo del mensajero de Dios. ¿Y me estás obligando a ir a pactar con él? Wa Yazid, rajulun fasiqun sharibul khamr.
Yazid es un hombre corrupto, pervertido, una persona perversa. Sharibul Khamr, que en público bebe alcohol, esa persona no es de confianza. Qatilun nafs al muharrama. Yazid es quien ordena matar a los creyentes. Mucha gente que no pactaron con Yazid fueron asesinados en el tiempo de papá de Yazid, Muawiyah. Y nunca te lo han contado en las mezquitas sunitas. Te lo voy a contar. Uno de ellos eran los hijos de Abu Bakr. Los tres hijos de Abu Bakr, Muhammad ibn Abi Bakr, Abdurrahman ibn Abi Bakr y señora Aisha, fueron asesinados por Muawiyah. Muhammad ibn Abi Bakr en el tiempo de Imam Ali fue envenenado y asesinado por Muawiyah. Y Abdurrahman ibn Abi Bakr y Aisha, el hijo mayor, y señora Aisha, otra hija de Abu Bakr, que era esposa del mensajero de Dios. Un par de años antes de que Muawiyah muriese Muawiyah llega a la ciudad de Medina. Entonces invita a la gente a pactar con su hijo corrupto, borracho Yazid. Dice que yo estoy ya viejo, tengo enfermedades y que los médicos me dijeron que vas a morir. Así que tienen que pactar con la persona más noble que les he dejado, que es señor Yazid, el más noble, el corrupto fornicador noble que les he dejado. Entonces ese príncipe fornicador tienen que pactar con él. Eso va a ser tan fuerte que la señora Aisha, que su casa está conectada a la mezquita, es una habitación que da a la mezquita y escucha lo que está pasando dentro de la mezquita. Aisha, dentro de la casa, levanta la voz, alza la voz, dice, no podemos pactar con Yazid, que es un corrupto. Muawiyah insulta a señora Aisha y después le manda a asesinar a Aisha. Y entonces van a poner una trampa en el camino de señora Aisha y ella va a caer en un pozo y ahí están lanzas y todo y ella muere dentro de ese pozo. Y le sacan, le hacen una mortaja y Abu Huraira, ese famoso inventor mentiroso, le hace el rezo y la van a enterrar. Así, de nada. Y nadie va a gritar nada porque el sistema propaganda está en la mano de Muawiyah. Asesinan a señora Aisha. Y también a Abdurrahman ibn Abi Bakr, el hermano de Aisha, antes de Aisha va a ser asesinado de la misma forma y le matan a Abdurrahman ibn Abi Bakr. Sa'd ibn Abi Waqqas, que es otro opositor de Yazid, va a ser asesinado. Amr ibn As, que era el ministro consejero de Yazid, es el comandante, el ministro de Muawiyah, es el comandante de Egipto. Cuando Muawiyah sabe que Amr ibn As está en contra de esa elección de Yazid, Muawiyah manda a matar a Amr ibn As y Amr ibn As va a ser asesinado por el ejército de Muawiyah, por el grupo de terror de Muawiyah. Lo van a asesinar. Entonces los hijos de Amr ibn As, vengando la sangre de su papá, siempre vienen a hablar bien del Imam Ali. Entonces lo raro que usted va a ver que el hijo de Amr ibn As, Muhammad ibn Amr ibn As, y Abdullah ibn Amr ibn As, que uno es malo, otro es bueno, empiezan a hablar mal de Muawiyah. En el tiempo que es prohibido hablar bien del Imam Ali, ellos empiezan a hablar bien del Imam Ali alayhi salam. Imagínense. Incluso Abdullah ibn Abbas, que es enemigo de Ahlul Bayt alayhi salam, en ese tiempo que de mucha presión para contradecir a Muawiyah, empieza a hablar las ventajas olvidadas de Ahlul Bayt alayhi salam. Las virtudes empieza a propagarlo por todo lado. Imagínense, Sa'd ibn Abi Waqqas a partir de ese tiempo, antes que lo matan, porque hay un tiempo que le están amenazando, presionando. En ese tiempo, incluso él delante de Muawiyah empieza a hablar de las virtudes del Imam Ali alayhi salam, como para descartar a Muawiyah, decir que tú eres una persona pervertida y no mereces poner a tu propio hijo. Es que ellos esperan que el gobierno llegue a ellos. La familia de Abu Bakr espera que llegue a ellos. Y la familia de Umar ibn Khattab, ¿sí?, que es Abdullah ibn Umar, también va a ser asesinado por Muawiyah. Cuando él está en Mená, en Mecca,
con una lanza venenosa le van a introducir a su tobillo en pie. Entonces él le empieza a sangrar y Abdullah ibn Omar va a ser asesinado. Imagínense. Todo eso pasa y él sabe que le han asesinado porque no quiere pactar con los omeyas. Los omeyas son así, desde Muawiyah hasta todos. Son maestros de terror y van a martirizar a muchos compañeros del mensajero de Dios. Entonces usted va a ver que un gran grupo de los compañeros del mensajero de Dios van a ser asesinados para que Yazid no tenga rival. Y después de Yazid pasa lo mismo. Abdul Malik ibn Marwan y Abdurrahman ibn... así, sigue los hijos de Abdul Malik. Todos son asesinos. Los omeyas son los grandes asesinos. Y no es que van a terminar con el asesinato del Imam Hussein alayhi salam. No. Después Yazid manda un ejército a Yemen, van a asesinar a la gente de Yemen, van a asesinar a la gente de Medina, un gran masacre en Medina se llama Waqatul Harra, Yaumul Harra, el día de Harra, porque ahí ellos entran por una zona de Medina, se llama Harratul Sharqiyya, Harratul Gharbiyya, y ahí entran y van a asesinar un gran asesinato en la ciudad de Medina, el ejército de Yazid. Muchos asesinatos en Irak también. Masacres en Irak, que es decir, asesinatos públicos. Entonces, en ciudad de Medina, el ejército de Yazid ordena que vayan a violar a todas las mujeres. Más de 10,000 chicas van a ser violadas y embarazadas en ese ataque. Horrible, horrible. Atacan en la mezquita del profeta del Islam, asesinan mucha gente, que la sangre está por todo lado en la mezquita del profeta del Islam. Todo eso pasa después de matar al Imam Hussein alayhi salam. Las personas que abandonaron al Imam Hussein a su tiempo van a sufrir la crueldad de Yazid después. Es decir, todos van a ser asesinados. Pero qué lástima que ellos abandonaron al Imam Hussein alayhi salam. Si estarían en ese tiempo junto con el Imam Hussein alayhi salam, podrían salvar al mundo, salvar a la humanidad. Pero en ese tiempo la cobardía, el interés, su ego le hizo desobedecer al Imam Hussein. Ay, ¿por qué yo voy a perder la vida junto con Hussein? Es una locura de Hussein, no voy a estar junto con Hussein. Entonces perdieron al Imam Hussein, perdieron al líder, entonces cada uno, grupos separados se levantaron y todos fueron suprimidos. 3-4 años de Yazid fue de mucho asesinato. Cientos de miles, eso es una cifra horrible. Es decir, mucha gente fueron martirizados de los compañeros del mensajero de Dios, fueron martirizados por Yazid ibn Muawiyah. Antes por su papá para eliminar a los rivales. Imagínense. Entonces, el Imam Hussein alayhi salam claramente dice, no voy a pactar con Yazid. Lo dice al gobernador de Yazid. Dice, Yazid es un borracho, no voy a pactar con él. Qatilun nafs al-muharrama, y él ha asesinado mucha gente. Y eso era cierto. Mu'linun bil fisq, él de una forma sinvergüenza va a publicar, va a propagar su maldad, su perversión. Bueno, una vez una persona tiene una vida privada corrupta, que es un pecado. Pero una vez está propagándolo, va a poner una agenda 2030 para todo el mundo. Que si todo el mundo tiene que, una vez una persona tiene una vida sodómica, una vez dice que todo el mundo tiene que ser sodómico, es otra cosa. Y él, Yazid, tiene ese carácter que quiere propagar el pecado en el mundo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Una persona como yo nunca va a hacer el pacto con Yazid. Esto está bien claro. Entonces, yo no voy a hacer el pacto con Yazid. Bien claro. Una persona como yo nunca va a hacer el pacto con una persona corrupta con Yazid. Entonces, ese gobernador de Medina tenía el orden de asesinar al Imam Hussein alayhi salam. El Imam Hussein había llevado más de 40 jóvenes de los Bani Hashem, la familia del Imam Hussein, que fuera de la casa del rey, del gobernador, estaban esperando al Imam Hussein. Cuando el gobernador quiso amenazar al Imam Hussein alzó la voz, los jóvenes entraron y ahí salvaron la vida del Imam Hussein. Imam Hussein sale de Medina, Imam Hussein llega a la ciudad de Meca.
Bueno, en la ciudad de Meca, Yazid manda un equipo de terroristas, sí, para asesinar al Imam Hussein, hacer un atentado, mientras Imam Hussein alayhi salam está haciendo Hajj, la peregrinación. Entonces, ¿qué pasa? Imam Hussein está en la plena peregrinación, entonces los compañeros del Imam Hussein alayhi salam detectan movimientos muy sospechosos y van a decir, mira, ellos han planificado martirizarte en Mená, lo mismo que hicieron con Abdullah ibn Umar. Entonces, Imam Hussein alayhi salam en el día Arafe, hace la súplica a Arafat, Arafe y sale de Meca. No va a Mená, no va a Mash'ar. Mash'ar y ahí para Mená hacer sacrificio que tienen. Imam Hussein lleva todos sus sacrificios a Karbala, a toda su familia a Karbala. Entonces, ¿por qué corta Hajj? Porque ellos quieren asesinar al Imam Hussein alayhi salam dentro de Meca. Como usted está viendo, los wahabitas varias veces han asesinado a los peregrinos. Ellos que son seguidores de Yazid. Incluso hay una calle en Medina, se llama Yazid ibn Muawiyah. Nombre de calle en Medina, hoy en día, sí señores. Recuerdo que una vez ISIS, Daesh, hicieron una declaración, dijeron, si nosotros hacemos el pacto con Yazid ibn Muawiyah, ISIS, los terroristas, decían, hacemos el pacto con Yazid ibn Muawiyah, nosotros declaramos si estaríamos en el tiempo de Yazid ibn Muawiyah, nosotros con mucho gusto asesinaríamos al Imam Hussein. Así lo declararon de ISIS, de Daesh. Bueno, entonces el Imam Hussein alayhi salam ya sale de ciudad de Meca. Los historiadores dicen que cerca de unos 4 o 5 miles de personas le acompañaron. ¿Por qué? Ellos pensaban que el Imam Hussein alayhi salam llega a ciudad de Kufa y va a ser gobernador y ellos van a recibir un puesto de trabajo, algo de plata. Buscaban, podemos decir, beneficios, botines de la guerra. Entonces, cuando Imam Hussein alayhi salam está en el camino hacia Karbala, cada día, cuando le llega noticias negativas, que cada persona, por ejemplo, dice que fulano de tal te han traicionado, Ubaydullah ibn Ziyad ha llegado a Kufa, asesinaron al enviado del Imam Hussein, Muslim ibn Aqil, en Kufa. Cada vez que les llega una noticia negativa de Kufa, esa gente abandona al Imam Hussein alayhi salam. Cada noche se reduce la cantidad de las personas que acompañan al Imam Hussein. Pero Imam Hussein es firme. Imam Hussein ya sabe todo. Está firme en su camino y sabe que esa gente mundana que le acompañan, ellos, الدين لعق على ألسنتهم فإذا محسوا بالبلاء قل الديانون. Imam Hussein ya sabe que esa gente tiene la religión solo como un chocolate en la boca. Si llega un poquito de amargura, le echan a la religión. Con un poquito de amargura abandonan todo y se van. Chao, se van. Entonces, cada noche se reduce la cantidad de la gente que están con Imam Hussein alayhi salam. Que así como en 2 o 3 semanas que Imam Hussein llega a Irak, prácticamente se van todos. Imam Hussein se queda, algunos historiadores dicen con solo 72 compañeros, que entre ellos 18 de la familia del profeta y otros son de los grandes maestros del Corán, Habib ibn Mazahir, entre otros grandes hombres de Dios. Pero lo interesante o lo importante que ese Imam Hussein sabe, desde el comienzo sabe todo. Entonces cuando llega a Karbala, para Imam Hussein no es nada raro que ellos le han abandonado, porque lo conoce a la gente de Kufa. Ellos son los traidores de Kufa que han abandonado al Imam Hassan. Le traicionaron al Imam Hassan alayhi salam, lo vendieron al Imam Hassan. En la guerra recibieron soborno y abandonaron al Imam Hassan alayhi salam en la batalla en contra de Muawiyah. Esa gentuza son lo mismo que abandonaron al Imam Ali alayhi salam y ya optaron por Abu Musa Ash'ari. Hicieron el grupo de Khawarij, los rebeldes en contra de Imam Ali, que atacaban al Imam Ali en la mezquita. Imagínense, y al final uno de los Khawarij, el grupo de los rebeldes, asesinó al Imam Ali en la mezquita. Así eran, como los wahabitas de hoy.
¿sí? Y ellos decían que son musulmanes. Vamos un poco más adelante. ¿Por qué el Imam Hussein alayhi salam se levantó? Hay una salutación del Imam Hussein que se llama Ziyaratu Arba'in. Y ahí Imam Sadiq alayhi salam nos enseña y nos explica en esa salutación. Decimos, oh Imam Hussein, tú has sido quien badala muhjatahu fik liyastanqidha ibadaka min al-jahala wa hayrata ad-dalala. Oh Dios, Hussein es muy importante. ¿Por qué? Badala muhjatahu fik. Dio en la sangre interior de su corazón. Muhja significa la sangre interior del corazón. Imam Hussein dio en el camino de Dios toda la sangre de su corazón, liyastanqidha ibadak, para salvar a todos los siervos de Dios, a toda la humanidad. ¿De qué? ¿De qué quiere salvar? Al-jahala, la ignorancia. Wa hayrata ad-dalala, la oscuridad de la negligencia del camino de los extraviados. Es que los maestros del mal, primero, le hacen a la gente confusa, con las dudas. Cuando una persona comete mucho pecado, ¿qué hace? Duda en el camino de Dios. Dice, ¿acaso el Ayatollah Khomeini es una buena persona o es una mala persona? Tengo duda, no lo sé. ¿Acaso el comandante Qasem Soleimani fue buena persona o mala persona? No lo sé. ¿Acaso Sayyid Hassan Nasrallah es una buena persona o es mala persona? No lo sabe. Entonces, el camino del mal no tiene argumentos. Su instrumento es hayrat ad-dalala. Empieza a ser todo oscuro, nublado, nublar a la mente de la gente. ¿Con qué? Con las dudas. Se llama shubha. Quiere decir, lo único que sabe hacer es hacerte perder la vista. Hacerte perder la vista. Haciéndote ciego. ¿Cómo te hace ciego? Con el amor de lo mundano. Una persona va a ser pervertida alcohólica. Una persona va a ser pervertida con la vida sexual pervertida. Con una tendencia sexual pervertida. Entonces, a cada uno de nosotros el camino del mal nos hace, escucha, eso es importante, amarrar a un deseo carnal con las adicciones hacia los pecados. Cuando una persona ama al pecado, entonces dice, no me importa el camino de Dios porque amo ese pecado, me encanta, me gusta el pecado. Conozco la verdad, pero no sigo la verdad porque me encanta el dinero que estoy ganando, aunque es ilícito. Cuando le dice, mira hermano, eso es droga, eso es alcohol, no puedes venderlo, estás corrompiendo a la sociedad. Ay, no me importa, es que me da plata. Es que tienes un casino, tienes este negocio haram, prohibido, no me importa, estoy ganando plata. Lo único que me importa es la plata. La plata le hace ciego. Cuando la persona se le hace ciego, la persona ciega no va a ver la verdad. No va a ver la verdad. Quiere decir, hayrat ad-dalala. Hayrat ad-dalala es que amarra al ser humano en su extraviadez, que se queda extraviado el ser humano. Y se queda en la ignorancia de la verdad. Quiere decir, va a ignorar, a propósito ignorará la verdad. Sí, el ser humano. ¿Usted no conoce a alguna persona en América Latina cuando le dice, ¿quieres que te explique un poco del Islam? Dice, no lo quiero. ¿Por qué no lo quieres? Yo quiero ignorar el Islam. Cuando yo muchas veces pregunto a esas personas, ¿por qué quieres ignorar el Islam? Dice, si conozca la verdad, me dará la responsabilidad. Porque tras la verdad está el dolor. Una persona que entienda la verdad sufre. Una persona que es negligente, borracho, no sufre. Cuando entiendes que cómo los poderes están llevando a la sociedad a la pobreza, te duele. Cuando vas a saber cómo están los poderes mundiales están empobreciendo a otros pueblos, eso te va a doler. La verdad, hermanos, la verdad duele. Escucha esto. Y el ser humano no quiere la verdad porque quiere tener una vida de pereza.
irresponsable. Cuando tú vas a saber que tu vecino está muriendo de hambre y le falta un poquito de plata o comida, entonces no puedes comer tu comida de forma tranquila. Ahora te duele comer esa comida que tienes, porque has sabido una verdad, que tu vecino está muriendo de hambre. La verdad tiene un carácter que es amarga, dolorosa, te hace doler. Entonces la gente prefiere al jahala, la ignorancia, para no conocer la verdad. Eso es siempre. Entonces dice, bueno, vamos a emborracharnos, vamos a esto, me gusta la música, vamos a poner esto, vamos a fornicar, vamos a ver pornografía. ¿Eso por qué? Porque te lleva a más negligencia, a más negligencia. La persona más negligente, más ignorante, quiere sentir la felicidad, pero así nunca va a encontrar la felicidad. ¿Por qué? Está bien claro. فَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Quien se aleja de Dios va a tener la vida malvada. Un ejemplo sencillo. Es un celular, ¿sí? Imaginamos que en el mundo está pasando muchas noticias malas. Una persona dice, yo prefiero mantener mi celular apagado para no estar informado de las noticias del mundo. Sí, lo va a mantener apagado, no lo va a enchufar. Es como el ser humano que dice, yo no quiero el camino de Dios. ¿Por qué no lo quieres? Es que cuando yo me voy a conectar con la vida espiritual, entonces el pecado no me va a gustar más. Entonces me voy a mantener desenchufado de rezo, no voy a rezar, no voy a conectarme con Dios, porque si voy a conectarme con Dios, la conciencia se va a despertarse, el intelecto vuelve a su camino, el intelecto va a estar al mando, entonces yo no puedo continuar en el camino de mi aniquilación fácilmente. Entonces me da responsabilidad para salvar a la humanidad. Y el máximo va a ser el Imam Hussein, que da la vida. Dice, si la religión de Dios no va a estar firme, sino con mi martirio, faya suyu fujudini, oh espadas sedientas de mi sangre, vengan a tomarme. Si esto va a ser el sacrificio en el camino de Dios, quien va a salvar a la humanidad de la ignorancia, entonces que dale. Es como eso va a pasar, les voy a explicar, queridos hermanos. Mira, vamos a ver. El Imam Sadiq alayhi salam en la salutación Ziyarat Arba'in nos explica. Dice, وَقَدْ تَوَازَرَ عَلَيْهَ مَنْ غَرَّتْهُ الدُّنْيَا. ¿Quiénes hicieron una alianza en contra del Imam Hussein alayhi salam? Quienes habían sido engañados por lo mundano. Es tener un poco de lo mundano les había puesto arrogante. Había vendido la vida de más allá, habían malvendido la vida espiritual para conseguir un poquito de intereses materiales. Las personas que habían perdido la vida de más allá, la felicidad eterna, el paraíso, lo habían mal vendido por un poquito de interés material. Cuando se le preguntaba a Umar ibn Sa'd, ¿por qué Umar ibn Sa'd viene a matar al Imam Hussein? El Imam Hussein le dijo, porque tú conoces que yo soy con la verdad. Dijo, sí, lo conozco. ¿Conoce que Yazid es un corrupto malvado? Dijo, sí, conozco. La cuestión, hermano, no es conocer la verdad. Mucha gente conoce la verdad. Solo que abres el ojo vas a saber que el Islam es la verdad. El camino de la revolución islámica es la verdad. El Ayatollah Sayyid Ali Khamenei está con la verdad. El camino de Qasem Soleimani es el camino de la verdad. Solo es la cuestión de abrir el ojo. Pero mucha gente prefiere quedarse en la ignorancia. ¿Por qué? Ahí dice, وَتَرَدَّى فِي هَوَاهُ. El grupo de la gente que han sido ahogados en su deseo carnal, en el pecado. Por eso se insiste tanto para mantener tantos pecados en el mundo. وَأَسْخَطَ نَبِيَّكَ. Entonces esos enemigos atacaron al Imam Hussein alayhi salam, enfadando al mensajero de Dios.
porque ellos realmente odiaban al mensajero de Dios. Aunque eran hipócritas en apariencia, decían que son musulmanes y rezaban incluso en el día de Ashura. Antes de matar al Imam Hussein, ellos hicieron filas y hicieron takbir, Allahu Akbar. Hicieron el rezo colectivo, pero esos malvados asesinaron a Hussein. وَأَطَاعَ مِنْ عِبَادِكَ أَهْلَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ. Ellos hicieron esa alianza por interés material, por la plata. Vendieron al Imam Hussein alayhi salam. Y siempre ellos lo justifican. A todas las drogadictas preguntas por qué vendes droga que va a corromper a la sociedad. Dice, ay, es que tengo una familia, tengo una necesidad. Para mantener mi familia tengo que corromper a la sociedad. Cuando preguntas a una prostituta, ¿por qué vienes a destruir la vida de otras mujeres? Prostituyéndose, acostando con hombres casados. Y dice, es que tengo una vida que mantener. Quiere decir, mi interés justifica corromper a la sociedad. Mi interés justifica pisotear la verdad. Eso era la cuestión, querido hermano. Yo recuerdo, tenía un alumno mío que me traicionó. Yo le hice una llamada, hermano, ¿por qué me has traicionado? Dice, tengo una familia que mantener. Me pagaron dinero, entonces te traicioné. Así son. Entonces ellos empezaron a obedecer a las personas perversas y corruptas e hipócritas. وَحَمَلَتَ الْأَوْزَارِ. Las personas que llevaban la gran carga del pecado en el mundo. Son como cargadoras del pecado en el mundo. Ellos son que son fuentes de la maldad en el mundo. Al-Mustajibin al-Nar, quienes merecen estar en el fuego del infierno. Pero ¿qué hizo Imam Hussein alayhi salam? فَجَوْهَدَهُمْ فِيكَ. Imam Hussein no se rindió, aunque ellos eran decenas de miles, pero Hussein se quedó firme en su camino, aunque todo el mundo le traicionaron, aunque todo el mundo le abandonaron, 5,000 que estaban con él, le abandonaron. 18,000 cartas de la gente de Kufa lo abandonaron, pero Hussein sigue firme porque tiene fe en su camino. فَجَاهَدَهُمْ فِيكَ. Hizo todo el esfuerzo en el camino de Dios. صَابِرًا مُحْتَسِبًا. Con mucha paciencia. Porque ellos, los enemigos, hicieron todo lo posible para llevar a más amargura la escena de Karbala. No vinieron a matar directamente al Imam Hussein. No. Le mataron uno por uno a sus compañeros. Ellos no atacaron de una. No. Mataban descuartizando uno por uno a los compañeros y a los hijos y a los hermanos de Hussein. Uno por uno los mataban en la presencia de Hussein, delante de Hussein. ¿Para qué? Para hacer sufrir a Hussein. Se llama qatl as-sabr. Qatl as-sabr, cuando usted mata a una persona, los enemigos matan a una persona de una forma que sufra más psicológicamente y que sufra más corporalmente. Entonces, no le van a, por ejemplo, con un cuchillo, con una espada, no le van a acabar contigo de una. No, te van a hacer heridas ligeras por toda parte de tu cuerpo. ¿Por qué hacen heridas ligeras? Para que vayas a desangrar y mueras lentamente. Así mataron al Imam Hussein alayhi salam. Qatl as-sabr. Para que Imam Hussein en un momento vaya a rendirse. Pero Imam Hussein no se rindió. ¿Por qué mataron a Ali Asghar en el brazo del Imam Hussein? Cuando un papá va a ver su niño degollado en su brazo, va a rendirse. ¿No? El Imam Hussein alayhi salam, pero sigue en esta salutación, dice, Sauberan muhtasebau. Imam Hussein, muy paciente. Muhtasebau significa con mucha fe en Dios. Con mucha fe en la recompensa de Dios. Con mucha fe en el amor de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Hasta que derramaron la sangre del Imam Hussein en el camino de la obediencia del Señor. Imam Hussein estaba en el camino de obediencia del Señor y los enemigos le derramaron la sangre. Pusieron lícito a atacar a la mujer, a la familia de Hussein. Quemaron las carpas de la familia de Hussein. Así es, queridos hermanos, por ello que lloramos para Imam Hussein. ¿Por qué nosotros lloramos? Eso es el punto. Cuando nosotros tenemos
bien amarrado nuestro corazón al amor del pecado, amor de lo mundano, necesitamos despegarnos de lo mundano. ¿Cómo podemos despegarnos de lo mundano? Porque todos nosotros sabemos la verdad, pero vamos a ver que la cobardía y el amor a lo mundano no nos deja hablar de la verdad. Nunca nos deja hablar de lo que es el Islam. Mucha gente son musulmán, pero son cobardes. No le da miedo, le asusta hablar del Islam, hablarle del Imam Khomeini, del Qasem Soleimani, hablar de Ayatollah Khamenei, hablar de Sayyid Hassan Nasrallah, hablar de la verdad. Le asusta. ¿Por qué tienen miedo? Porque tienen el corazón amarrado a lo mundano. ¿Cómo desamarrar nuestro corazón? Desatar nuestro corazón. Cuando tú lloras para el Imam Hussein alayhi salam, el llanto del Imam Hussein tiene un carácter curativo. Te purifica el corazón de la maldad. Te purifica el corazón. Entonces, al llorar para Imam Hussein, cuando vamos a hacer toda la atención en el momento de llorar, porque necesitas concentrarte, escuchas al Imam Hussein, empiezas a amar al Imam Hussein. Es como te diriges hacia el sol, toda la oscuridad se quedará detrás. No puede ser que yo vaya a amar al Imam Hussein y en ese corazón que amo al Imam Hussein se queda el amor del pecado, porque Imam Hussein dio todo en el camino de Dios. ¿Cómo yo puedo amar al Imam Hussein y amar al pecado junto con el Imam Hussein? No se puede, no se puede. No se junta. Cuando llega la luz, se va a la oscuridad. Cuando lloras para Hussein, con cada llanto, con cada gota de lágrima, entra en tu corazón el amor de Hussein. Es como lo estamos absorbiendo, esa luz, poco a poco, con llantos para Hussein. Entonces el Imam Sadiq alayhi salam nos enseña a ir a llorar para Hussein alayhi salam. Ahlul Bayt nos enseñan a llorar. Ayatollah Khamenei va a sentar a llorar para el Imam Hussein alayhi salam. Sayyid Hassan Nasrallah, ese hombre valiente, llora para Hussein. Qasem Soleimani lloraba para Hussein alayhi salam. Este llanto es el llanto de amor, es el llanto de los valientes. Así quien va a ser más valiente llora mejor para Hussein, porque entiende la hazaña de Hussein, la epopeya de Karbala, entiende la gran obra heroica del Imam Hussein en Karbala. Vamos a ver cómo Imam Sadiq alayhi salam nos enseña a llorar. Era una persona, poeta, en el tiempo del Imam Sadiq alayhi salam, se llamaba Abu Harun al-Makfuf al-Kufi. Abu Harun cantaba, recitaba poesías sobre el martirio del Imam Hussein alayhi salam. Se llama Marcia. Marcia son poesías que se recita con llantos. Entonces el Imam Sadiq alayhi salam lo invita a su casa y dice: venga que tú recitas bien para mi abuelo Hussein. Imam Sadiq alayhi salam va a sentar a su familia y a sus hijos, a su esposa, a sus hijas y todo. Van a poner una cortina y ahí detrás está la familia del Imam Sadiq alayhi salam. Imam Sadiq alayhi salam sentado. Entonces dice: Ya Abu Harun, unshudni fil Hussein. Adelante, quiero escuchar lo que recita sobre Hussein. Dice: empecé a recitar. Entonces Imam Sadiq alayhi salam dijo: así no. Porque él recitaba así como con mucho respeto delante del Imam Sadiq alayhi salam. Imam Sadiq alayhi salam dice: así no. Unshudni kama yunshidun, yani birraqqa. Quiero escucharte como gritas para Hussein. Quiero escucharte como lloras para Hussein. Como recitando esa poesía lloras, birraqqa, con el corazón dolido. Quiero escucharte. Hacer rosa es lo que nosotros hacemos. Dice: yo empecé a hacer rosa para Hussein de esa forma. أمرر على جدث الحسين فقل لأعظمه الزكية. Abu Harun dice: cuando empecé a recitar de forma que hacemos rosa, فبكى, Imam Sadiq alayhi salam empezó a llorar. ثم قال زدني, me dijo: más. يا أبا هارون, haga más. فانشدته القصيدة الأخرى, le recité otro. فبكى, Imam Sadiq alayhi salam empezó a llorar con voz alta. وسمعت البكاء من خلف الستر,
escuché llanto de las mujeres que detrás de la cortina lloraban para Hussein. قال فلما فرغت, cuando se acabó y todo el mundo lloraron para el Imam Hussein alayhi salam, Imam Sadiq alayhi salam me dijo: ya Abu Harun, من أنشد في الحسين شعرا فبكوا وأبكوا عشرة كتب لهم الجنة. O Abu Harun, cuando más gente llora para Hussein, vas a tener más recompensa. Quien recita una poesía y llora, cuando recitas tienes que llorar, y haces llorar a los demás, Dios te escribe el paraíso, te lleva al paraíso. Entonces Imam Sadiq alayhi salam dice: si no puedes hacer llorar a 10 personas, a 5. Si no puedes a 5, a una sola persona, si puedes hacer llorar para el Imam Hussein alayhi salam. Y entonces, si estás solo, muchas veces los hermanos en América Latina me dicen: Sheikh, estamos solos. Bueno, en tu soledad llores para Hussein. Imam Sadiq alayhi salam dice: Man dhukira al-Husayn indah, quien escucha el recuerdo de Hussein, el relato de Hussein, está solito, empieza a llorar para Hussein y se le moja su ojo por llantos de Hussein, un poquitico de llanto por Hussein, como la ala de una mosquitica así chiquitita, así le llega un poquito de gota de lágrima por Hussein. Entonces dice: va a tener tanta recompensa que solo Dios le puede dar la recompensa. Dios entonces no te deja sino llevándote al paraíso. Solo llorando al Hussein. Sallallahu alayka ya Abu Abdullah. Oh Imam Hussein alayhi salam, que tan fuerte ha sido tu nostalgia, tu calamidad, que un siglo después, como un siglo, Ahlul Bayt todos lloraban para ti. El Imam Sajjad alayhi salam lloraba para ti. Así en esta misma narración dice Abu Harun Makfuf, dice: yo una de las cosas que recité para Imam Sadiq era esto: وعلى الحسين فأسعدي ببكائك يا مريم قومي فاندبي مولايك. Quiere decir: oh María, mamá de Jesús, es el momento que tienes que resucitarte, salve. Levántese de la tumba, María, y llore para Hussein, Hussein el Señor de los mártires. Dice: cuando llega a ese punto, فَبَكَى وَتَهَايَجَ النِّسَاء, el Imam Sadiq alayhi salam lloró y lloró, y las mujeres, la familia del Imam Sadiq alayhi salam, empezaron a llorar muy emocionada y lloraban con voz alta. Entonces Imam Sadiq alayhi salam me dice: ya Abu Harun, si haces llorar a la gente para el Imam Hussein alayhi salam, esto te va a salvar, eso te lleva al paraíso. Queridos hermanos, nuestra lucha y nuestra arma es el llanto para Imam Hussein alayhi salam. ¿Por qué? Porque sale del corazón y entra en el corazón. Es la lucha que, en esa lucha vas a conquistar corazones para el Imam Hussein alayhi salam. Nosotros, si queremos que llegue el Imam Mahdi, tenemos que preparar el mundo con llantos para Imam Hussein alayhi salam. Hay una narración más de Musma' ibn Abd al-Malik Kirdin el-Basri. Musma' ibn Abd al-Malik es uno de los grandes maestros de ciudad de Basra, es Shia, es seguidor del Imam Sadiq alayhi salam. Dice: fui a visitar al Imam Sadiq alayhi salam. Imam Sadiq alayhi salam me dice: ¿Ama ta'ti qabr al-Husayn alayhi salam? Oh Musma', tú vas a visitar, ya que vives en Irak, estás en el sur de Irak, en Basra, en el puerto de Basra, vas a visitar a Hussein, porque Hussein está en el centro de Irak, en Karbala. Musma' responde de una forma muy triste, dice: no puedo ir a visitar al Imam Hussein, porque soy un hombre famoso de la ciudad y todo el mundo sabe que soy seguidor de Ahlul Bayt. Y ahí está muchos espías del califa de los Omeyas
siempre me están acechando y entonces no estoy salvo para que vaya a visitar al Imam Hussein alayhi salam. Ellos son enemigos de Ahlul Bayt y no voy a estar seguro para que vaya a visitar al Imam Hussein alayhi salam. Quiere decir que en el camino seguramente me van a matar. No puedo llegar a Karbala. Entonces el Imam Sadiq alayhi salam dice: Afama tadhkuru ma suni'a bih, ya que no puedes ir a visitar al Imam Hussein alayhi salam. Eso es mucha gente de América Latina. Usted que me está escuchando, hermano, en Colombia, en México, en España, en Argentina, en Chile, en Uruguay, Paraguay, Brasil, no sé, Bolivia, ¿dónde estás? No importa, hermano. En Panamá, en Costa Rica, en El Salvador, Guatemala, Honduras, Cuba, no importa dónde está, lo importante, el Imam Sadiq alayhi salam te lo enseña, dice: ¿acaso ya que no puedes ir a visitar al Imam Hussein alayhi salam, recuerdas lo que hicieron a Hussein? ¿Recuerdas? Entonces Misma dice: sí. Imam Sadiq le dijo a Misma: cuando recuerdas las calamidades y el relato del martirio de Hussein, fatajza, lloras, eso rompe tu corazón y lloras con voz alta. Qultu y wallah wa asta'biru lidawlik. Sí, juro por Dios y lloro bastante para Hussein. Hatta yara ahli athara dhalika alayya. Lloro tanto que mi familia se da cuenta y ya mis ojos se ponen con muchas lágrimas para Hussein. فأمتنع من الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي. Voy a dejar de comer y esto todo el mundo va a verme pálido porque ya por la tristeza que tengo por el martirio de Hussein. Entonces Imam Sadiq alayhi salam dice: rahimallah dam'atak, que Dios bendiga a tus lágrimas. Ama innaka min alladhina yu'adduna min ahli al-jaza'i lana. Buenaventurado sea tú, hermano, porque ya Dios te va a contar entre los que lloraron para Hussein, quienes van a estar felices con la felicidad de Ahlul Bayt, van a estar alegres con la alegría de Ahlul Bayt, van a estar tristes con nuestra tristeza. Y te voy a decir que en el momento que Arcángel de Dios, Arcángel de la muerte, viene a quitarte tu vida, en ese momento vas a ver a mis padres ahí delante tuyo que vienen a salvarte. Ellos van a recomendar al Arcángel de la muerte que te trate con cariño y amor. Dicen que él es de los que lloraba para Hussein. Y lo que vas a encontrar en más allá es mucha más felicidad y alegría. Y el ángel de la muerte va a ser más amable, más cariñoso, más clemente para ti que una madre amable. Entonces Imam Sadiq alayhi salam dijo: no es una persona que llore para nosotros, por el amor hacia nosotros, por la calamidad que nos pasa, que llora para nosotros, sino que Dios le da mucha misericordia, mucha bendición. Antes que salga tu lágrima, Dios te está bendiciendo. Antes, ya estás sentado aquí hoy en día escuchando Rose para el Imam Hussein alayhi salam. Antes que salga tu lágrima, Imam, Dios te va a bendecir. Si sale tu lágrima y llega a tu mejilla, ahí está recibiendo miles de bendiciones de Dios. Cuando eso pasa y va a caer cada gota de ese llanto para Hussein, va a apagar las luces, va a apagar los fuegos del infierno. Y ese fuego del infierno, esos pecados, ese mar del pecado, ese mar del fuego del pecado, esa maldición quieres expulsar de tu vida. El llanto para Hussein alayhi salam. Entonces vamos a llegar a la narración del Imam Sadiq que dice: quien llora para Imam Hussein alayhi salam, Dios le perdona los pecados. Dios desarraiga el amor del pecado en su corazón. Hay un compañero del Imam Rida alayhi salam, se llama Rayyan ibn Shabib.
Rayyan ibn Shabib dice, estaba junto con el Imam Rida alayhi salam. Estaba en el comienzo de Muharram. Imam Rida alayhi salam me empezó a hablar. Dijo, Yabna Shabib, oh hijo de Shabib, in kunta bawkian li shay'in fabki lil Husayn ibn Ali ibn Abi Talib. Yabna Shabib, si quieres llorar para algo, tienes que llorar para Husayn, hijo de Ali ibn Abi Talib. ¿Por qué? فإنه ذبح كما يذبح الكبش. Es que a Husayn le degollaron como van a degollar a un cordero. Y mataron junto con él a 18 de los descendientes del profeta. Y sobre la faz de la tierra no eran personas parecidas como ellos. Y el cielo, los 7 cielos y las tierras lloraron por el martirio de Husayn. Llegaron 4,000 ángeles de Dios para auxiliar a Husayn, pero encontraron a Husayn degollado, y estos ángeles de Dios están alrededor de la tumba de Husayn llorando para Husayn. Entonces ahí empieza Imam Rida alayhi salam explicando cómo excelentísimo Musa ibn Ja'far, padre del Imam Rida alayhi salam, lloraba para Imam Husayn alayhi salam. Vamos, queridos hermanos, ahora queremos llorar para el Imam Husayn alayhi salam. Lo mismo que los árabes hacen el llanto, el marsia, lo que hacía Harun ibn Makfuf. Hoy queremos llorar el martirio de Ali Akbar, el primogénito del Imam Husayn alayhi salam. A quien Imam Husayn lo amaba mucho, porque se dice que Ali Akbar tenía el rostro muy parecido al mensajero de Dios. Por eso toda la familia del Imam Husayn, toda la familia lo amaban de una forma muy, podemos decir, bastante lo amaban a Ali Akbar. Porque Ali Akbar era la persona en la palabra, en el rostro, en la conducta, era una copia total del mensajero de Dios. Es que el Imam Husayn alayhi salam amaba mucho al mensajero de Dios. En el día de Ashura, cuando todos los compañeros del Imam Husayn alayhi salam van a ser martirizados, la primera persona que viene a pedir el permiso para que vaya a entregar la vida es Ali Akbar. A todos los compañeros, a familiares, sobrinos, hermanos, cuando van a pedir el permiso, Imam Husayn alayhi salam le dice, por favor, no vaya tú. Le va a invitar que no vayan, pero esto es el primogénito de Husayn. Es el sacrificio grande de Husayn. El Sagrado Corán dice, وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْهٍ عَظِيمٍ. A Ismael lo hemos sustituido con un sacrificio grande. Eso es el momento histórico que Husayn tiene que dar a su primogénito en el camino de Dios. Eso va a ser Dhabh Azim de Dios aquí en la tierra. Se dice, cuando el profeta Abraham quiso llevar a Ismael para el sacrificio que no se hizo. Entonces, cuando lo llevó a Ismael, profeta Abraham cerró los ojos de Ismael para que no vea la escena. Tal vez el mismísimo Abraham también cerró los ojos para que no vea esa escena cuando muere su hijo Ismael. Porque decirlo es fuerte, pero presentarlo es aún más fuerte. No sé cómo Imam Husayn pudo aguantar esa escena. As-salamu alayka ya oprimido Husayn. فاستأذن الحسين Ali Akbar llegó a pedir permiso a Husayn. Vamos con el ojo de corazón viendo esa escena.
el primogénito de Hussein, le acerca, papá Hussein, permíteme entregar mi vida por ti. Dice, فَأَذَنَ لَهُ Imam Hussein enseguida le da permiso. فنظر إلي نظر يسمن. Imam Hussein le hizo la última mirada llena de desesperanza. Entonces levantó las dos manos, dijo Hussein, Allahumma ashhad ala haula al-qawm. Dios, tú sea testigo. فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك. Ya estoy enviando mi sacrificio, Ali Akbar, la persona más parecida al mensajero de Dios, en el rostro, en la conducta, en todo es el más parecido al mensajero de Dios, a excelentísimo Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi. Imam Hussein ahora está hablando a Dios. كنا إذا اشتقنا إلى نبيك نظرنا إلى وجهك. Cada vez que echábamos de menos al mensajero de Dios, mirábamos a Ali Akbar. Ahora lo estoy enviando a mi sacrificio, Dios, acéptalo. Allahumma amna'hum barakat al-ard. Dios, manda tu maldición a estos asesinos. Quíteles la abundancia de la tierra, quíteles. وَفَرِّقْهُمْ تَفْرِيقًا. Haga que esta unidad sea desunida. وَمَزِّقْهُمْ تَمْزِيقًا. وَاجْعَلْهُمْ طَرَائِقَ قَدَدًا. Ponga sus corazones desunidos, que me están matando a mi primogénito. فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلونا. Ellos son los traidores. Me invitaron para ayudarme, pero ahora sacan la espada para matarnos. Entonces Ali Akbar va a luchar. ولم يزل يتقدم رجل من أصحابه. Ali Akbar lucha, es muy valiente. Dice, si no me conocen, soy Ali, como mi abuelo Ali. Soy hijo de Hussein. Entonces empieza Ali Akbar a recitar esta poesía. أنا علي بن الحسين بن علي نحن ببيت الله أولى بالنبي تالله لو يحكم فينا ابن الدعي أضرب بالسيف أحامي عن أبي. Yo soy un valiente de la familia del profeta. Lucho con mi espada fuerte, defendiendo a mi padre Hussein. ضرب غلام هاشمي قرشي. Así empezó a luchar muy fuerte, pero tanto que lucha, Imam Hussein lo está mirando. El Imam Hussein aún tiene el corazón pendiente por Ali. Imam Hussein está haciendo la súplica a Dios, protege a mi Ali.
Ali ya vuelve, dice papá Hussein. Permíteme que me vaya a ser martirizado, papá. Es que Imam Hussein no puede despegar de Ali Akbar. Ya con su mirada sigue Ali Akbar. Oh ya abata ya la atashu qad qatalani. Papá, estoy sediento. Sediento no por agua, sediento para estar martirizado, para entregar mi vida en el camino de Dios. Papá, ya permíteme. Dice el Imam Hussein, le permitió. Imam Hussein le abraza a Ali Akbar por última vez. Imam Hussein que tanto ama a Ali Akbar. Imagínese, Zainab está mirando esta escena. Las hermanas de Ali Akbar, Ruqayya y Sukaina están viendo la escena. Tan duro es esa escena. Abbas, hermano valiente de Hussein, está viendo esa escena de la despedida de Hussein. Todo el mundo está llorando. Como papá Hussein está despidiendo a Ali Akbar. Hijo mío, vaya. Primogénito mío, vaya. Pero mahlan, hijo mío, no tan rápido, deja que papá te mira. A ese hijo tan apuesto, tan guapo, tan bello, tan espiritual, oh fruto de mi vida, Ali Akbar. Oh brillo de mis ojos, Ali Akbar. Entonces Ali Akbar vuelve a luchar. Los enemigos lo rodean por todo lado. Ali Akbar sigue luchando. De repente uno de detrás, con una masa de hierro, por la espalda le ataca a Ali Akbar y le va a herir la cabeza. Ali Akbar cae sobre su caballo. La sangre está derramando, cubre el ojo del caballo. El caballo cabalgando le lleva entre el ejército de los enemigos. Los enemigos lo rodean por todo lado. Ali Akbar va a ser atacado por todo lado. Ali Akbar cae al suelo. Ahí dice yo, abato, assalamu ala. Oh Padre Hussein, ahí está mi abuelo Muhammad, te manda saludos. Le atacan por todo lado, con las espadas, con las lanzas. Ahí le dejan herba. Le van a descuartizar al primogénito de Hussein.
امام حسین rápido llega. فجاء الحسين حتى وقف عليه. Imam Hussein llega, lo abraza y va a ver el cuerpo lleno de herida de Ali Akbar. فقال قتل الله قوما قتلوا. Dios mata a quien te mató, mi hijo. Como que ellos tan atrevidos han sido en contra del mensajero de Dios para matar así al nieto del profeta Muhammad. Se llenó los ojos de Hussein de lágrimas. Dice que Hussein empezó a llorar. Ibn Tabus dice, Imam Hussein puso su rostro al rostro lleno de sangre de Ali Akbar. Imam Hussein llora con voz alta. Todos digan, ya Hussein, oh Hussein, oh, nostálgico Hussein, oh, oprimido Hussein, oh Hussein, oh Hussein. Sallallahu alayka ya Abu Abdullah. La paz y la bendición de Dios sea contigo, Hussein. Oh Imam Hussein, oh oprimido Hussein. Todos juntos. Assalamu ala al-Hussein. La paz sea con Hussein. وعلى علي بن الحسين. La paz sea con Ali, primogénito martirizado de Hussein. وعلى أولاد الحسين. La paz sea con los hijos martirizados de Hussein. وعلى أصحاب الحسين. La paz sea con los compañeros del Imam Hussein. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم والأعز الأجل الأكرم بدم المقتول بكربلاء. Ya Allah, todos juntos, llamando a Dios. Ya Allah, 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 Ya Allah. بدم المقتول بكربلاء. اللهم عجل لوليك الفرج. Dios apresure la llegada del Imam Mahdi. Cuéntanos entre los mejores compañeros fieles del Imam Mahdi. Que el corazón del Imam Mahdi esté complacido con nosotros. Dios protege y de larga vida a nuestro amado querido el Imam Ayatollah Sayyid Ali al-Husseini al-Khamenei. Dios protege y de mucha victoria a nuestro querido amado héroe el Líbano Sayyid Hassan Nasrullah. Dios protege y de mucho éxito a nuestro querido amado presidente, ese hombre de Dios, Ayatollah Sayyid Ibrahim Raisi, ese hombre creyente, sincero, valiente de Dios. Dios de mucha recompensa, mucha bendición. Alma pura del Imam Khomeini, a nuestro querido amado héroe Qasem Soleimani y a todos los mártires en el camino de Dios. Dios libere Palestina de los sionistas ocupantes. Dios salve el mundo del poder diabólico de los sionistas. Dios salve el mundo del pecado.
Dios lleve nuestros corazones con el amor de Ahlul Bayt, con el amor del Islam. Dios, denos mucha valentía para poder defender a la verdad. Dios, de cura a todos los enfermos. Dios, de mucha bendición y perdón a los habitantes de las tumbas. A mi abuelo fallecido Ayatollah Majidi, quien me llevó para ser religioso. Dios, resuelve problemas económicos, problemas matrimoniales, problemas de las comunidades islámicas en América Latina, inshallah. Dios, ayúdenos a poder difundir el Islam entre la gente creyente de América Latina, hispanohablantes, estos que son muy creyentes, solo falta conocer a Imam Hussein, que inshallah puedan liberarse de arrogancia mundial, inshallah. Dios, permite que el Islam expanda en el corazón de los latinos con el amor del Imam Hussein, inshallah. Dios, haga que nuestras generaciones todos lloren por Imam Hussein, inshallah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ajjal farajum. Terminamos recitando Surah Al-Fatiha y Ikhlas para todos los mártires, para todos los que lloraron para Imam Hussein y ahora no están entre nosotros, son habitantes de las tumbas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات.